Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy, como todas las semanas, me acompaña mi co-host, mi amiga y mi mano derecha aquí en Filosofía en la Red, Ari Sánchez Romero. Ari, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, encantado de la vida y feliz, bueno, porque tuvimos, aunque este programa va a salir mucho tiempo después, tuvimos una excelente participación en el último directo que hicimos, que fue la semana antepasada. De hecho, bueno, la semana pasada vieron, si nos siguen con frecuencia, en los episodios que se cuelgan en YouTube, pues salió publicado el video que hicimos este directo. Y por esto mismo, y antes de que se nos olvide, queremos anunciarles que vamos a estar haciendo estas transmisiones en directo cada 15 días, tratando de acercarnos más a ustedes, de llevar una dinámica diferente, y ya no va a ser de lo que salga en el directo, se va a transmitir después aquí en YouTube, sino todo lo contrario, vamos a dejar la transmisión en directo como para que se emocionen y participen pues propiamente en vivo. Así que este próximo sábado 5 de junio están invitados a que desde nuestro canal de YouTube nos sintonicen a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Igual vamos a tener anuncios ahí, cartelitos en donde vamos a estar adaptando el uso horario a los diferentes países que pues, nos siguen. Y obviamente va a quedar grabado para los que nos escuchan en España, porque en España sí sería muy de madrugada, que si estás escuchándonos en España y a las 2 de la mañana no tienes nada que hacer y estás desvelado, pues nos puedes acompañar perfectamente para arrullarte y ayudarte a dormir. Así que bueno, estamos en esta nueva innovación de Letras Habladas Live. Estamos muy contentos con este nuevo aporte para Filosofía en la Red y pues para el podcast. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo viste esta parte? ¿Cómo te sentiste en el directo? Que sale con desfase, pero bueno, cuál fue tu impresión y esta idea, dónde viene y cómo lo queremos compartir. Pues sí, como comentabas ahorita, creo que estábamos como muy nerviosos, ¿no? Porque no sabíamos cómo iba a salir este live, pero afortunadamente, pues salió muy bien y aparte, bueno, a raíz de eso también dijimos, bueno, a lo mejor sería un buen aporte también para la página y para el blog estar haciendo este tipo de lives cada 15 días, ¿no? Y también la dinámica de esos lives va a ser diferente, ¿no? Es decir, nosotros aquí, ustedes nos ven en estos episodios que hablamos de temas en concreto y así, y de alguna manera en esos lives también, pero va a ser muchísimo como más relajado y más flexible también con la intención de que, bueno, como es live, ustedes pueden participar y ponernos comentarios y hacernos sus preguntas, incluso si tienen sugerencias desde ya ahorita, aunque ya no, pues, aunque no estemos en live en este momento, pues pueden mandárnoslas al Instagram o a cualquier otro lugar en donde nosotros podamos tener en consideración como todos esos temas y hablarlos, ¿no? Más adelante en futuros lives o incluso en episodios de aquí de letras habladas. Sí, sin duda, queremos como que hacernos más participativos y como dice Ari, en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Insta, Facebook, incluso, bueno, aquí en la cajita de comentarios de YouTube, o ya sea en los perfiles personales de Ari o míos, tanto de Instagram como de Twitter, pues nos pueden mandar ahí, ¿saben qué? Me gustaría que hablaran de esto, o a lo mejor en el live me gustaría hacer esto, y obviamente también en el mismo directo, ahí en la zona de chat, pues, escribir ahí sus saludos, sus comentarios y pues, obviamente también todas sus dudas e inquietudes pues, para podernos pues, ayudar y para poder pues, seguir innovando y seguir más que nada acercándonos y divulgando la filosofía de una manera diferente, divertida, pero obviamente siempre con el rigor que mantenemos en filosofía, en la red, que es este rigor académico, que tratamos siempre de ser constantes en ello. El día de hoy, y bueno, ya después de todo este bloque publicitario enorme, queremos platicar un poquito, les dijimos que el tema iba a ser sorpresa, así que bueno, platicando Ari y yo, bueno, los dos somos mexicanos y creo que es un sentimiento no solo de México, aunque bueno, obviamente no podemos hablar a manera general de Latinoamérica, pero siempre tenemos como que un complejo de inferioridad, los mexicanos, los latinoamericanos, versus otras culturas, versus lo más directo que es Estados Unidos, versus los africanos, simplemente el nombre, versus los americanos, cuando el continente es todo y nosotros somos americanos, aunque no somos güeritos, o sea, que no es así, pero nos sentimos, ¿no? Nos sentimos que ellos son los americanos y nosotros Latinoamérica. Y obviamente con Europa nos pasa un sentimiento
creo que más impactante, más fuerte también, porque quizá este charco, este lago, este mar que nos separa, este océano que nos separa, nos hace también esa cierta lejanía, y con otras culturas, porque aunque sí nos admiramos de cosas como las pirámides, que es algo que los extranjeros admiran y reconocen, casi casi nosotros visualizamos más las pirámides de Egipto, por ejemplo, la cultura griega, las culturas de otros lados que lo nuestro. Simplemente nos da más curiosidad y más morbo ir a conocer a lo mejor el Partenón, que irnos a Chichén Itzá y ver la pirámide. Entonces creo que este sentimiento, este arraigo tan, como dice, creo que al menos particularmente, Ari y yo lo platicábamos, es muy mexicano. Creo que tenemos esta crisis de este complejo de inferioridad, pero bueno, también parece ser, y ya a lo que hemos platicado siempre con nuestros autores, también cierta parte de Latinoamérica, si no es que nos sentimos, nos hacen sentir así. Entonces, desde aquí queremos partir y todo lo que emana, que es la filosofía, que es la cultura y que es estas partes de cómo nos ve el mundo a Latinoamérica y en México completamente. ¿Verdad? Sí, creo que lo que tú señalas es súper real. A lo mejor, bueno, yo sé que también este podcast lo escuchan también otras personas que no son como tal de México, pero sí del continente latinoamericano. Y yo creo que es un sentimiento que a lo mejor no, bueno, en referencia a este sentimiento de inferioridad, ¿no? O sea, no es algo tampoco exclusivo de México, sino de en general de Latinoamérica. Y no sé, lo vemos, por ejemplo, últimamente que se han estado poniendo de moda muchísimos pensadores que pertenecen al siglo XX, ¿no? No sé, Octavio Paz, Samuel Ramos o María Tegui, todos ellos que hablan de este sentimiento. Entonces, de alguna manera nos da como la impresión de que no es algo inventado, o sea, de que es algo real y de que es algo que pasa, y nosotros ya lo vemos de manera cotidiana, a lo mejor con otras manifestaciones, ¿no? Incluso también se ha hablado mucho últimamente del racismo sistémico y de cómo eso viene también a raíz de nuestro sentir respecto a Occidente, en este caso, bueno, respecto a Europa, y, y más importante sobre lo que acarrea este sentimiento, ¿no? Que es también despreciar pues nuestra propia cultura y también pues despreciar evidentemente lo que ella ofrece, ¿no? Todas las tradiciones y todo lo realmente valioso que puede aportar mexicana, sino en general en América Latina, ¿no? Y incluso tenemos hasta una palabra y solemos decir que hay malinchismo, viene de la Malinche. Bueno, la Malinche, para los que no conocen un poquito de la historia de México, es esta indígena que se casa con Hernán Cortés. Bueno, se casa, se hace su concubina, se hace ahí su pareja, la ayuda a traducir y al final, bueno, tienen hijos y todo, y al final traiciona a su pueblo, al pueblo originario, y pues rechaza netamente su mexicanidad, su esencia, su raza, por unirse a esta parte. Y de ahí viene este malinchismo, esta parte de que lo hecho en México o lo que se produce en México no está bien, no es de calidad y que es mejor siempre el extranjero. Y también creo que ahorita se me viene mucho a la cabeza, lo llegamos a platicar en Filocharlando, lo platiqué con Nadia Niosabi, igual bueno, vamos a dejar una tarjetita por aquí de este episodio. Ella es una poeta mixteca y me viene a la mente mucho también el pensamiento o la forma de tratar o la forma en cómo nos dirigimos siempre a los indígenas. En este punto, a las estas personas que manejan una lengua indígena, pues son 67 lenguas que tenemos en el país, en México, y de esas realmente nadie conoce, no conozco más que dos, tres palabras, y es porque a lo mejor las heredamos, ¿no? De este que se metió en el bagaje del castellano, del mexicano, del español mexicano, pero realmente no se respeta el idioma, no se respetan las culturas, no se nos enseña en las escuelas esta cultura, esta formación. Y evidentemente también no vas a un edificio de gobierno y no encuentras, porque esas lenguas son oficiales de México, y no encuentras, no sé, el letrero en español y sus diferentes traducciones, sino simplemente siempre es español. Entonces, nos apropiamos incluso del idioma y lo adoptamos, renunciamos a esta parte, o sea, porque de una u otra manera, pues el español pues, viene de España. Entonces, renunciamos a nuestra lengua
y no permitimos rescatarla ni promoverla. Y a lo mejor, aunque a lo mejor fuera la lengua oficial, la lengua que se maneje, no se nos enseña como mexicanos, pues todas estas raíces que creo que en teoría deberían de enseñársenos, que además de que son parte de nuestras raíces, parte de nuestra esencia, pues nos permite también defenderlo. Pues si no conocemos, ¿cómo vamos a defender aquello que no conocemos? Y obviamente luego vienen, y a mí se me da, no es coraje, pero es como que recelo de que cómo a veces llega un extranjero y llega y te platica de las pirámides, te platica de los mayas, te platica de los aztecas, y te lo sabe de cabo a rabo y te sabe cosas que tú te quedas, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que un americano, que un alemán, que lo que sea, te sepan tanto de lo que se supone que se produjo en tu país y que se hizo en tu país? Entonces creo que eso es algo, a mí me ha impactado cuando hablo con extranjeros, que es algo así de que, what the fuck, no sé, ¿cómo es posible esta situación? No sé, Ari, ahí cómo, ¿qué piensas de esto? Sí, que hasta luego parece que saben más, que tú, ¿no? De la propia cultura, ¿no? Que han ido más veces o visitado más lugares turísticos o aquí, importantes, ¿no? Pues sí, en México, ¿no? Y esta parte que retomas de, pues, del lenguaje, creo que sí es muy importante, ¿no? Porque me acuerdo mucho justo en ese episodio que tenías con esta Nadia, que ella decía que al final el lenguaje lo que hacía era no solo, nosotros tendemos a pensar que son solo palabras, ¿no? Y que en este sentido solo, o sea, como son solo palabras, cualquiera puede comunicarse sin importar el lenguaje, ¿no? Sino lo importante es la comunicación. Y la realidad es que no, el lenguaje lo que hace es estructurar toda una realidad, ¿no? Es decir, eh, te hace tener una cosmovisión muy específica, ¿no? Y por ejemplo, ella mencionaba que el lenguaje en sí por ejemplo, en este caso el español, no tenía ciertos parecidos con el mixteco, pero al final en el mixteco había muchas cosas que no existían y que sí existían en el idioma del español. Y que eso hacía también que las personas que hablaran esta lengua tuvieran una cosmovisión completamente distinta del mundo. Entonces no solo te estás perdiendo al rechazar en este caso una lengua originaria, sino no solo te estás perdiendo de saber tus orígenes, por así decirlo, sino también de tener una cosmovisión muy concreta, que al final es algo que no se dio de la noche a la mañana, sino que lleva ahí siglos, ¿no? Entonces, cuando ya lo ves con esta perspectiva, te das cuenta de que te estás perdiendo muchísimas cosas en ese proceso. Y bueno, o sea, creo que visto así a lo mejor resulta un poco triste, ¿no? Esta parte del lenguaje. Y yo también se me viene ahorita que hablas y incluso esta parte de los lenguajes nativos y todo, también a veces pasa cuando en otros idiomas, en los idiomas tradicionales occidentales o comunes, por ejemplo, a veces hay palabras, no sé, en inglés, que aunque sabes inglés, cuando quieres traducirlo al español, hay cosas que no puedes traducir porque choca. Igual pasa la inversa. Pues a veces quieres expresar algo en tu idioma y tienes que diluir tu idea, pasarla como que por ciertos filtros para que entonces tenga un sentido de acuerdo a la estructura, no solo gramatical, sino la estructura ideológica de cada, pues, del idioma en sí. Y si eso pasa ahora sí, con lenguas modernas, con lenguas actuales, pues más aún con lenguas que obviamente tienen esta parte que dices, esta cosmovisión y esta manera de ver el mundo que te permite como que engranar todo lo demás. Y creo que de ahí podemos aterrizar un poco y irónicamente, aunque por ejemplo estos pueblos, hablemos, no sé, del mixteco, hablemos del náhuatl, hablemos del maya, tenían una cosmovisión, tenían una forma de entender el mundo, y aunque nosotros lo admiramos o de cierta manera lo reconocemos, la mayoría y se cree o se piensa que el pensamiento mexicano o el pensamiento formal mexicano parte a partir de la conquista, que antes de ella pues éramos como que, lo platicábamos ahorita Ari y yo antes de empezar a grabar, al menos a lo mejor mi percepción es de como los que llegaron toparon con gente que estaba en taparrabos, que sacrificaba personas, parecía que se estaban peleando a cada momento y que pues eran salvajes. Creo que de ahí se partió y partiendo de con ellos el error y obviamente a posteriori nosotros, que como eran tan salvajes,
como que no podían pensar y no podían racionalizar, y que su pensamiento se resta o se minimiza a que es el pensamiento de un salvaje, de alguien que entonces no tiene como autoridad para expresarse. Y es a partir de que nos civilizan, es a partir de que se nos instaura en una entidad, en un estado, se hace toda esta construcción colonial, es entonces cuando ya podemos decir que empezamos a ser seres civilizados y por ser seres pensantes. No sé, tú, Ari, cómo lo contemplas. Sí, esto que dices es impresionante porque, o sea, ahorita haciendo memoria, em, quizá lo preocupante de todo eso es que te lo enseñan incluso desde que estás en primaria, ¿no? O sea, me acuerdo que, bueno, en mi caso, pero también sé de muchas personas, llegábamos como a una conclusión que es, em, en la primaria no te enseñan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, sí te enseñan de la parte de la colonización, pero realmente lo que había antes no lo tocan. Y no porque no haya información. De hecho, si tú buscas, incluso no en internet, porque en ese tiempo quizá estamos hablando de cuando yo estaba, o sea, en primaria, ¿no? Tampoco tiene demasiado, Sí, pero no, 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 tú, contigo sí había internet, sí, sí, sí. Todavía si me preguntas a sí, mí en la primaria, puede ser que te diga que, bueno, para ponerlo a grosso modo, yo tenía que pedir que en mi casa no levantaran el teléfono para que no se perdiera la conexión con el módem. A esos extremos llegaba, que tenía que conectar y esperar el dial y hasta que. ajá. Entonces tú con Ari ya estaba ya casi el wifi ya inventado. Sí, eso sí, nada más que yo me acuerdo que mis fuentes principales, o sea, para investigar sí seguían siendo los libros. O sea, me refiero a que en los libros sí encontraba mucha, o sea, ahorita podemos acceder a ella más fácilmente. Pero en ese tiempo tampoco era como que tú buscaras información de lo que pasó antes de la conquista y no encontraras muchos. En realidad había muchísima información, pero no te lo enseñaban. Y a nosotros nos impresionaba mucho hacer como pues este recuento y decir, es que en realidad en 20 años de educación, yo supe realmente lo que pasaba en México solo hasta que entré a universidad y fue por las materias que llevaba en filosofía, pero sé que hay otras carreras que no llevan estas materias. Ahora, evidentemente yo pude haberme como informado en ese tiempo, pero la realidad es que sí había, o sea, hay mucho desinterés por este tipo de materias, ¿no? O sea, por este tipo de conocimientos o de saber qué pasó antes de la conquista, ¿no? Nos llama como muchísimo más la atención todo lo que ha pasado en Europa y la historia, incluso yo diría que mucha gente tiene más grabado lo que ha pasado en otros lugares que lo que realmente ha pasado en México. Este, y esto es, pues, realmente curioso, ¿no? Pero también como o sea, la educación en México, eh, pues de alguna manera propicia esto, ¿no? Porque no es como que desde primaria te enseñen ese pensamiento o te enseñen que hubo mucho más de lo que realmente se nos enseña antes de la conquista, ¿no? Sino que lo sabes tú por o investigación o por materias que llevas en este caso de. No, y que te enseñan o nos enseñan, lo que nos llegan a enseñar es que pues, eran personas que hacían sacrificios humanos, que arrancaban el corazón de las personas, que lo sacrificaban al sol, que creían, no sé, que con ese corazón el sol se alimentaba y que pues por eso estaban medios locos, que fumaban peyote y que a lo mucho, a lo mejor lo más que se llegue a celebrar místico es este famoso recorrido para llegar a la fundación de México en el águila devorando la serpiente pues, en el lago de Texcoco. Pero de ahí en fuera, todo lo que la historia, como mencionas tú, la historia de México a nivel formación básica inicia a partir de que llegó Cristóbal Colón aquí pues, bueno, llegó a Cuba, luego llegó para acá, ¿verdad? Pero desde que llegó Cristóbal Colón, desde ahí inicia la historia de México. Y es terrible porque entonces nos quedamos con esta idea de que pues estas personas, pues, nosotros, nuestros antepasados eran estos salvajes que estaban hambrientos y sedientos de sangre y querían solo matar y conquistar y devorar personas.
Y esto influye, quieras o no, en esta manera como veíamos del pensamiento, ¿no? Pero pues si lo haces paralelo, pues los romanos eran igual de salvajes, eran hasta, o sea, los romanos eran salvajes también. Y no te escandaliza, sabes que mataban, sabes que eran bárbaros, los vikingos y todo esto. Bueno, los vikingos ahí hay como que una excepción porque hay un poco de prejuicios por ahí, hay medios rollos históricos un poco complejos, pero eran personas, al final, eran personas que en este pues hambre de conquista también, entendiéndolo en el contexto cultural específico y no juzgándolo con nuestros ojos de hoy, sino juzgándolo a los ojos de ya, pues era algo que se tenía que hacer porque era la manera en cómo subsistías tu civilización. O sea, al final del día, uno puede sudar a las personas que, incluso a ellos que sacrificaban y que desprendían el corazón de las personas, porque estaba dentro de una cosmovisión específica y puntual, muy concreta, donde ellos creían eso y en donde la mayoría de las personas que se sacrificaban, estaban felices de sacrificarse. Como quizá podemos decir que pasa ahorita con los extremistas islámicos, que felices de la vida se ponen un chaleco de bombas y explotan en donde quieren explotar. Era gente que lo quería hacer. Entonces también no, sí nos puede escandalizar, pero el ver el pasado o el juzgar el pasado con ojos del presente es como que algo todavía un poco, o sea, no va, o sea, sí nos puede escandalizar y sí, obviamente no lo vamos a repetir, no se tiene que repetir, pero no puedes como que encasillar a las personas a que como te comportas moralmente mal, a como para mí es moralmente hoy, entonces te descalifico a ti y todo lo que tú tienes que aportar o todo lo que tú hiciste queda totalmente cancelado porque no me sirve, porque eres alguien que no va por ahí. Pero no es en esta cuestión de este salvajismo, de esta rebelión, de esta forma tan hambrienta de sangre pues, de que se nos enseña, porque así se nos pintan a los aztecas con, con su con su escudo de, de piel y con su machote acá y pegando y dando puro golpe de piedra y palo, pero en el afán de sangre, cómo puedes ver esta parte y también qué tanto puede esta cuestión realmente cancelar históricamente todo este aporte que realmente hicieron ellos. Sí, creo que, como decías, al final lo que te enseñan en la escuela es, te retratan mucho esta parte, ¿no? De, pues esta parte como aparentemente salvaje, ¿no? Y que por eso de alguna manera te hacen como, incluso te llevan a pensar que a lo mejor la colonización en este caso fue algo que bueno, no nos vamos a meter tanto como en si fue bueno o malo, porque ese es otro rollo, ¿no? Y es Pero eso, antes de, o sea, aquí creo que podemos matizar antes de que continúes, Ari, bueno, esta parte de todas estas leyendas negras que hay alrededor de la conquista, es claro, es evidente, son cosas históricas y obviamente también se analizan desde una perspectiva. Y algo muy importante, y creo que también podemos empatizar, que no es lo mismo y no podemos juzgar igual, a lo mejor quien ve un evento histórico desde la parte, por ejemplo, en este caso, obviamente hacerlo concreto de la parte española, a la parte de aquí mexicana o latinoamericana, porque también se nos metió en impronta esto, o sea, es algo que, pues, que se aprende desde casa, ¿no? Esta esencia, ¿no? Entonces, aquí obviamente puede haber un poco de sesgo o sentimentalismo, porque también está esta cuestión pues, de una otra manera nosotros lo vivimos, lo sentimos, se nos enseñó como que esta herencia cultural de, pues nosotros nos conquistaron. Entonces, esta parte así, como que aquí, como que haciendo el paréntesis, entiéndalo en el contexto de que somos mexicanos y que hablamos desde nuestra perspectiva, pues, mexicana, latinoamericana, y que también de toda esta parte que estamos analizando del bagaje académico que se nos enseña y toda esta cuestión de cómo se experimenta y cómo lo vivimos como mexicanos, como latinoamericanos. Pero para evitar ahí un poquito porque puede herir un poquito de sensibilidades que no queremos tocar y que al contrario, ahorita, bueno, al final del día eso es historia y pasó y ya quedó allá y que no estamos como para también ponernos a pelear por cosas tan pasadas, pero bueno, hay que hacer este disclaimer. sí, como dice Miguel, creo que
no se trata aquí, y tampoco la intención como del episodio es decir que, o sea, que pues la colonización fue como algo malo o fue algo bueno, sino más bien poner en el contexto general de nosotros como mexicanos y y la historia de México en sí lleva lo que hubo antes de la conquista, pero también la conquista, ¿no? Entonces, tanto de los dos lados siempre vamos a encontrar ventajas y desventajas, pero es cómo vamos a nosotros asimilarlos como a nuestra cultura. Y en este caso, pues estamos refiriéndonos en específico a lo que ocurrió antes de la conquista. Es decir, hay muchos elementos valiosos ahí que nosotros podemos rescatar hoy en día, ¿no? Y más como va en ese sentido, en esa línea, ¿no? Pero de lo que sí, esta parte de que creo que en la escuela nos lo retratan mucho como esta parte salvaje de, aparentemente salvaje, ¿no? Pues sí, de antes del pueblo prehispánico, pues, y cómo pues a su conducta o a sus comportamientos, a sus tradiciones, se termina desacreditando muchísimas cosas que había pues en la cultura de estos pueblos prehispánicos, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que hacer como una revisión como más de lo que hubo antes, pero también tener en cuenta como esta parte del relativismo moral, ¿no? Que es lo que comentaba Miguel, ¿no? Al final estos pueblos vivían en un determinado contexto y creían en una determinada cosmogonía, entonces esto los hacía comportarse de cierta manera y también acoplar sus costumbres y sus tradiciones a eso, ¿no? Pero si nos vamos no solo a este pueblo prehispánico, sino si nos vamos a otras culturas, a otros países, ¿no? Con otras tradiciones, vamos a encontrar cosas similares, ¿no? Entonces, y claro, obviamente por esas culturas, a lo mejor si nos vamos a Europa, no hay como este rechazo, ¿no? No hay como este señalamiento de que eran pueblos que no podían aportar nada, sino al contrario, los tomamos como referente, ¿no? Lo tomamos como referentes en nuestra cultura y somos capaces de sacar de todas esas, pues sí, de toda esa historia, cosas realmente valiosas. Ahora, por qué no podemos hacerlo también con nuestra propia cultura, ¿no? Con en este caso, los pueblos prehispánicos, ¿no? Y volvemos como también como a lo Stop, mismo. stop. Ajá. Quita tantitito y no muevas tanto el micro. No lo estoy moviendo, ¿se escucha? Se escuchó muy como un ratito. ¿Qué fue entonces? Bueno, ese lo corto. Este, De volver, de tomar los pueblos y de allá y que también estaban medio locotones y que entonces tomar lo de ellos, digo, tomar lo nuestro y rescatarlo. Ahí te quedas. creo que ya hay nada más, porque si no me voy a perder. Si quieres decir algo tú, a ver. Y bueno, y también ahorita estábamos platicando y hay cosas que creo que son interesantes rescatar ya netamente de los prehispánicos. Una vimos este dualismo que hay, este dualismo que se tenía en la creación. Todos tenían, curiosamente también, todos los relatos de la creación de varios de los pueblos parten de este caos y ya sea, bueno, desde diferentes ramificaciones se genera el orden, que es algo que, por ejemplo, vemos en la Biblia, simplemente del caos sale el orden. Entonces también ellos traen esta idea, sin ninguna influencia judio-cristiana, traen este orden, de este caos a orden, y esta dualidad en cuanto, bueno, no solo en géneros, hombre-mujer, sino esta dualidad en cuanto a, o sea, la tierra, al mar, a todas estas estructuras que pues al final también complementan y podrían completarse en lo que es el cuerpo y el alma, que es algo muy, muy griego, y al final del día ellos lo retratan de alguna otra manera también. También Sempati también lo entienden de esta manera. También Nezahualcóyotl, del poeta, habla mucho, y ellos creían mucho, un poeta náhuatl, habla de lo que es la parte de que se vive en este mundo de una forma temporal. Ellos concebían su existencia de una manera temporal, de que su existencia aquí en el mundo, hay un poema que bueno, aquí en esta vida vamos a vivir solo un poco tiempo, el oro siendo oro se rompe, las alas de Quetzal siendo alas de Quetzal también se destruyen, entonces también nosotros los hombres aquí en la tierra vamos a vivir solo un tiempo y después nos vamos, pero es solo vivir un tiempo para después trascender hacia otro lado.
Entonces también hablan de esta trascendencia, de esta temporalidad, de este pensamiento hacia la muerte, que es algo que seas prehispánico, seas chino, seas griego, seas todo, es un evento que todos estamos expuestos, toda la raza humana, toda la especie en esta tierra, excepto a lo mejor los árboles, que esos duran muchos años, pero toda la especie vives y ves la muerte, lo experimentas en los seres queridos, en tu entorno, pues obviamente llega un momento en donde lo piensas y lo reflexionas. Entonces también ellos, dentro de este salvajismo que se nos quiere pintar, lo llegaron a pensar, lo llegaron a reflexionar y tener una cosmovisión acerca de que se iban a unir estas entidades, a estos, porque no eran dioses, para ellos, bueno, el término Dios viene aparte, viene a raíz de lo que es la conquista. Antes eran arquetipos que se maquetaban como estas figuras que daban un orden y una estructura al mundo, no era una concepción divina como tal. Y aparte de este dualismo, viene algo que se nos hacía muy interesante ya de mí, que son estos relatos míticos, pero como sí puedes desacreditar al relato mítico de los aztecas, porque pues estaban medios fumaroles, pero si te vas a los relatos míticos de las epopeyas griegas, si te vas a los dioses del Olimpo, que eran también que pues, eran el poliamor está a todo su esplendor y todos estos vicios y todas estas cosas. No lo desacreditas, incluso la misma Biblia, ¿no? Puedes relatos como que hay incestos, hay cosas, y les das los entiendes en su contexto, los entiendes en su estructura, y les validas, e incluso forman parte de la cultura, porque al final del día, por ejemplo, la Biblia forma parte de la cultura judio-cristiana que al final permea en los romanos y al final permea en los españoles y permea en toda la cultura occidental. Entonces, como relatos tan fantasiosos, de un lado, sí los puedes como que entender y comprender, pero relatos fantasiosos del otro lado, del nuestro lado, te llegan a como que desacreditar y decir, bueno, es que pues no eran, estaban medios ahí, no, eran la famosa frase peyorativa que usamos mucho los mexicanos, son indios. Entonces, este indio es un peyorativo no sirve. ¿Cómo lo ves tú aquí en esta parte? Sí, pues resulta curioso, ¿no? Lo que dices, porque muchas veces despreciamos toda esta parte mítica de los pueblos, o en este caso, si nos remontamos a Grecia, que es la cuna de la filosofía, encontramos poetas y encontramos también filósofos que se apoyaban mucho de esta parte de los mitos, ¿no? O sea, ya lo decía Miguel, ¿no? Y también, por ejemplo, recordemos a Platón, que Platón explicaba toda su filosofía, estaba cimentada también en la parte mítica. Y muchas veces olvidamos esto, ¿no? Pero en realidad el hecho de que sea mítico no desacredita el pensamiento, ¿no? Como hemos visto, el pensamiento tanto griego en este caso, ¿no? O sea, a inicios del pensamiento de la humanidad, pero también en los pueblos prehispánicos, en los pueblos de Latinoamérica, eh, había mucha complejidad dentro de esos mitos, ¿no? Pero normalmente nada más nos quedamos con esta parte, ¿no? Siendo que al final los mitos, recordemos que una etapa que se llama mitólogos, que es el paso de los mitos hacia explicaciones mucho más racionales, en donde ya no se explicaban las cosas que pasaban en la naturaleza a partir de los mitos, sino que a partir del razonamiento, ¿no? Entonces, pues en el caso de los pueblos prehispánicos, ellos hacían uso de los mitos, pero también si los analizamos en su contexto y también los comparamos con los de otros pueblos que coexistían con ellos, ¿no? Y también con sus costumbres y sus tradiciones, nos damos cuenta de que este pensamiento era mucho más profundo de lo que parece. Ya ponía, por ejemplo, Miguel, este ejemplo de la dualidad, ¿no? Que es algo que predomina en todo el pensamiento prehispánico. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una concepción que realmente me costó mucho trabajo, no ven el tiempo, por ejemplo, como nosotros lo vemos normalmente ya en un pueblo, bueno, en una sociedad del siglo XXI, que es un tiempo quizá muy horizontal, sino que los aztecas veían el tiempo y lo describían tal cual como una espiral. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto, no? Esto creo que es algo completamente nuevo, no lo encontramos en Occidente, pero al final
es algo muy peculiar de ver y también muy, muy complejo, ¿no? En realidad, así como estos conceptos de la dualidad, como esta concepción del hay muchísimos otros conceptos o teorías dentro del pensamiento prehispánico que nosotros no los vemos y que tampoco nos hemos detenido a analizarlos, pero que en realidad tienen una raíz muy profunda y que al final, comprendiendo eso, nos damos cuenta de por qué también vivían como vivían y por qué creían en lo que creían y por qué las tradiciones y por qué ciertas costumbres, ¿no? Sí, sin duda, y como ahora sí se nos enseña en filosofía, ¿no? El pensamiento filosófico nace del mito al logos. Entonces, obviamente se necesitó el mito para hacer esa transición. En, en los aztecas, por ejemplo, este proceso de mito a logos inicia unos 50 o 60 años antes de la conquista. Están unos famosos, los 8 relatos funestos, que son como unos presagios, donde obviamente anticipan de alguna manera cosas desafortunadas. Y quitándole el contexto, pues el adherente, el ingrediente místico, te das cuenta de una reflexión de que obviamente ellos están conscientes de que su civilización va a llegar pues al ocaso. Por ejemplo, el primer relato honesto, habla de un cometa en el cielo, de un presagio, de algo que ven, y que obviamente en su concepción saben y lo visualizan como algo que va a pasar y que va a marcar de alguna otra manera, porque para ellos el cielo era como este pincel, este lienzo en donde les marcaba las cosas, como para muchas culturas, que el cielo por muchos años representó casi casi el destino. Bueno, simplemente ahorita siguen los signos zodiacales, ¿no? Siguen marcando el destino de muchas personas. Entonces, esta concepción del cielo, de que el cielo te puede marcar cosas, cómo lo aterrizan y cómo se hacen conscientes de que su civilización va a llegar de una otra manera al ocaso. Y también, bueno, rescatando el octavo, que es uno de los más peculiares, y creo que el que mucho se ha atribuido a esta, no facilidad, pero sí a esta manera de cómo se enfrentaron a la conquista de los aztecas, fue la parte de la aparición de estas criaturas deformes, que eran personas con tal cual, bueno, voy a tomar eran criaturas con 2 cabezas, 4 manos, y que obviamente se concebía como algo extraño, como la llegada de algo extraño. Y obviamente cuando llegaron las personas montadas en caballos, que era lo que no se conoce por acá, pues empezaron a ver esas criaturas deformes, porque se vinculaban como de una sola. Cuando ves a un jinete en el caballo, pues lo ves una sola entidad. Pues obviamente esta transición y estos procesos denotan cierta reflexión. Y no es que ellos se hayan puesto y visualizado el futuro, sino simplemente esta preconcepción de que estaban conscientes de que incluso las civilizaciones tienen un ocaso. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva de que ellos eran realmente, estaban pues, sintonizados en que su civilización, su imperio, iba a llegar de una manera tarde o temprano al final, te das cuenta entonces que hay un raciocinio, o sea, más allá de toda esta magia, de todos estos elementos, son conscientes de lo, como digamos, lo que comentaba antes, de esta muerte, de este ocaso, de este final, y algo que incluso no lo vemos en la cultura occidental, porque siempre los imperios quieren permanecer, siempre el afán de todos los grandes conquistadores es perdurar a través del tiempo, y ellos eran conscientes de que no. Entonces también esta parte te habla de esta reflexión, de esta introspección como comunidad, como civilización, y creo que eso hace un parteaguas muy, muy, muy importante en cuanto a la manera de cómo la cosmovisión influye realmente y más que nada marca que si hay un pensamiento reflexivo y profundo en las culturas prehispánicas. No sé, ahí Aquí yo quisiera como retomar algo que habías dicho antes, en torno como al que tiene que ver mucho con esta parte de sentirnos inferiores respecto a la cultura europea hacia esta, pues sí, hacia nuestros orígenes y hacia estos pueblos y sus tradiciones, lo que ha provocado son, pues son consecuencias quizá muy lamentables hoy en día, que quizás no vemos que vienen desde ahí, ¿no? Desde ese sentimiento de inferioridad, pero que definitivamente perjudican nuestra forma de relacionarnos hoy en día, ¿no? O sea, como aterrizando un poco todo eso hacia lo que está pasando hoy, y es el hecho de cómo nos dirigimos también hacia esas personas, ¿no? Hacia personas que a lo mejor no están tal cual inmersas en esta urbanización, pero que
tienen todavía esos orígenes y los conservan, ¿no? Y más que nada se apropian de ellos y no están avergonzados por sus orígenes, ¿no? Como a diferencia de las personas que quizá ven todo esto como muy lejano a ellos y que por eso pueden, no sé, tener actitudes un poco hasta, pues, déspotas o incluso caer como en la discriminación, ¿no? Y a mí me viene esto también a la mente porque ayer justo estaba leyendo un tuit de, ay, se me olvidó el nombre, de César Fajardo, que es un, bueno, es un creador de contenido, pero aparte también tiene, pues, varios proyectos como Hunters o Petit, y yo lo asociaba mucho como con este sentimiento de inferioridad, ¿no? Porque él decía, el racismo sistémico viene no solo, bueno, definitivamente esta parte del sistema ya nos da como una idea de algo, ¿no? Que es el hecho de que no es algo que se dio de la noche a la mañana, sino es algo que está tiene su origen desde las raíces, ¿no? Profundas de nuestro pensamiento y desde la sociedad. Es decir, no es algo que se ha dado en los últimos años, es algo que siempre ha estado. Y yo creo que pensaría que no viene desde un poco antes, ¿no? Y él hablaba, en este caso en específico, de cómo el racismo sistémico se podía manifestar de muchas formas, pero una de ellas era hacia el rechazo de la piel, ¿no? Del tono de nuestra piel, en el caso de los mexicanos, ¿no? Pero también en el caso, bueno, podemos hacer mención de los países que, bueno, pertenecen a Latinoamérica, ¿no? Y cómo también se descifra o de alguna manera se manifiesta este racismo a través de palabras o de cómo nos dirigimos hacia los demás. Ya lo decía Miguel ahorita con que nosotros muchas veces para despreciar se le dice que es un naco o es un indio, ¿no? Haciendo referencia a todas estas cosas. Y nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de nuestras palabras y hay mucha gente que dice, ay, es que ahorita ya nadie puede decirle nada a nadie porque todos se ofenden, pero es precisamente por ese tipo de pensamiento y por ese tipo de, bueno, esa manera de referirnos a los demás, que este racismo cotidiano y también racismo sistémico continúa, ¿no? Entonces, eh, pues esa es una manifestación, ¿no? Creo yo al y a nuestras raíces, que no lo vemos quizás porque estamos ya tan acostumbrados o está ya tan sistematizado que se nos hace algo normal, que se nos hace incluso algo chistoso, ¿no? El decir naco, el decir indio o el hacer chistes respecto al tono de piel de alguien y en realidad no es algo gracioso, ¿no? En realidad es algo que sí hiere a las personas y también atenta contra su propia integridad, ¿no? Como personas. Sin duda, como personas y en parte también de la cultura de cada quien. También le pegas a, pues, a sus ancestros y que no los damos cuenta también a los nuestros. Ahorita se me viene a la mente para reflexionar un poco sobre todo este racismo sistémico un poquito, cuando tenemos lo que ya habíamos comentado, el hablando con Nadia Musavi, lo vamos a dejar por aquí, con ella profundizamos mucho sobre ello, y sobre esta xenofobia, me viene mucho a la mente la plática que tuve con Amanda Pérez, que es directora del Centro de Estudios Filosóficos Culturales. Ella es una cubana que vive en México desde hace ya muchos años, pero en la plática que tuve con ella, platicábamos un poquito de los privilegios que a veces puede llegar a experimentar ella como extranjera, incluso siendo latinoamericana, los privilegios que puede enfrentarse, que vive cuando compite por una plaza, por ejemplo, contra mexicanos, y por el simple hecho de ser extranjera, una institución mexicana la de, y premia al extranjero porque pues, es extranjera y pues obviamente tiene que ser mejor que el mexicano. Cuando incluso una de las clases que iba a dar ella, y en la que ganó en esta experiencia que nos compartió, era historia de México. Entonces, esa creo que podría ser, bueno, igual lo vamos a dejar por acá para que ahora sí que de primera persona pueden experimentar esta plática y puedan ver como que todo esto que les hablamos tiene este contexto de xenofobia, de racismo, y que a veces como mexicanos, puntualmente, pues no nos damos la mano y todo lo contrario, estamos intentando querer lo, lo que está allá, esta xenofobia simplemente por este complejo de inferioridad que quizás nos vino de la conquista, quizás nos vino después, que nos vino antes o como sea, pero que al final del día nos hace ser y no valorar nuestra esencia y ya, lo que fue pasado, pues ok,
pero seguimos con estos traumas y queremos culpar ya sea a los que llegaron, a los que se quedaron, a los que no pelearon, los que sí pelearon, y en esta búsqueda de culpas no afrontamos nuestra postura y decir, bueno, vamos a defender que somos lo que somos, que tenemos una esencia, una cultura, y de ahí vamos a salir para adelante. Ari, como siempre, pues una genial charla, creo que salió mejor de lo que habíamos planeado. Y bueno, vamos a tener nuestro siguiente episodio para principios de junio. ¿De qué vamos a platicar? ¿Cuál es el tema que elegiste para la siguiente charla? Bueno, para el siguiente episodio pensamos en hablar de un tema muy interesante también y que permanece, bueno, en las discusiones hoy en día muy fuerte, y es el hecho de, bueno, vamos a discutir un poco del arte en este, retomando un poco la discusión de qué pasa con el arte moderno, ¿no? Todas estas piezas que nosotros vemos, que mucha gente dice, es que realmente no es arte, ¿no? Eh, y vamos a analizar, bueno, desde una perspectiva también filosófica, si hay algunas piezas que hoy vemos en los museos que pueden ser un tanto polémicas, realmente, ¿qué hay detrás de eso? Si realmente podemos decir que es arte o no es arte desde una perspectiva estética, es decir, desde una rama de la filosofía, y pues, pues no solo corrientes de pensamiento que se refieren a esto, sino también en torno a artistas, ¿no? Que se dedican a esto y a las obras que ellos mismos crean y cómo eso repercute también en nuestra forma de concebir el arte. Así que preparen su manual de estética, sáquenlo si está ahí empolvado, sáquenlo para, bueno, reflexionar con nosotros un poco de toda esta concepción del arte y de qué es o qué no es. Y bueno, no dejen de acompañar, de agendar este 5 de junio para el live que vamos a tener en YouTube. Así que a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México. Igual vamos a dejar los horarios en la cajita de los comentarios, en la descripción. Vamos a poner ahí toda esta información. Y obviamente acompañarnos en el siguiente episodio habitual de Letras Habladas todos los martes, en donde bueno, platicamos de estos temas y muchas otras cosas más. Ari, pues como siempre, gracias. Ahí vamos a dejar, síganos en nuestras redes sociales, denos like, suscríbanse al canal. Igual todas nuestras redes las dejamos aquí abajo. Y no dejen de leer Filosofía en la Red, un espacio plural de diálogo.